Imagina tener 15 años, vestida con pesada seda, creyendo que te escoltan a una ceremonia de boda, y que en su lugar te conduzcan a una cámara cerrada dentro del palacio imperial. Las puertas se cierran tras de ti no por privacidad, sino por control. Las mujeres en la sala no son invitadas, son asistentes, instructoras, testigos. Un médico de la corte permanece cerca, en silencio, esperando registrar lo que suceda a continuación. Te dijeron que esto era tradición. Lo que nadie mencionó es que cada movimiento, cada reacción, sería recordado y juzgado. Los meses de silencio impuesto de pronto cobran sentido. También la expresión de tu madre esa mañana, la forma en que sus manos se demoraron al arreglarte el cabello, la manera en que evitó tu mirada, no por indiferencia, sino porque encontrarse con ella la habría quebrado. Porque esta ceremonia no trata de amor, sino de obediencia. Esto no es ficción. Durante más de 600 años, el Imperio Otomano mantuvo un sistema tan cuidadosamente construido, tan psicológicamente brutal, que ni siquiera sus enemigos más feroces se lo habrían deseado a sus propios hijos. Un sistema del que solo se hablaba en susurros y que luego fue borrado por completo. El año era 1623, y una princesa de 15 años estaba a punto de descubrir que el matrimonio imperial tenía dos caras: la pública, celebraciones, música, bendiciones, oro, y la privada, realizada tras puertas selladas, documentada en silencio y recordada solo por quienes rompió. Lo que ocurrió aquella noche no fue una tragedia privada, fue el costo oculto del poder, un costo que se esperaba que cada hija de un sultán pagara. Cuando esta historia llegue al momento que más te inquieta, detente y dime desde dónde estás mirando, porque nadie debería presenciar esto a solas. Ahora vuelve conmigo al propio imperio. Durante más de 6 siglos, de 1299 a 1922, el Imperio Otomano se extendió como un océano sin orillas a través de 3 continentes. Sus ejércitos retumbaron desde las guerras de Viena hasta los desiertos del Yemen. Tras la caída de Constantinopla, en 1453, la ciudad fue transformada en Estambul, el corazón palpitante del poder imperial, y el palacio de Topkapi se alzó como su símbolo más deslumbrante. Dentro de aquellos muros dorados se decidía el destino de las naciones, pero en las sombras se sellaba el destino de las almas. Oculto tras ventanas enrejadas y corredores interminables, el harén imperial formaba un mundo paralelo, un universo sellado donde más de 800 mujeres vivían en el apogeo de su esplendor. Cada aliento era observado, cada gesto medido. El ascenso y la destrucción a menudo diferían por un solo paso en falso. Para 1530, cuando el título de Haseki Sultán fue otorgado a Hurrem, el harén se convirtió en algo más que un espacio doméstico. Era un campo de batalla de alianzas, ambición y guerras silenciosas libradas sin espadas. Las concubinas, la mayoría cautivas cristianas tomadas de Europa o compradas en mercados del norte de África, entraban al palacio despojadas de su pasado, pero aferradas a la esperanza. Sus días estaban llenos de música, poesía, bordado y obediencia ritual, todo al servicio de una única y frágil posibilidad: captar la atención del sultán. Irónicamente, muchas de estas mujeres esclavizadas poseían más caminos hacia la influencia e incluso hacia la libertad que las hijas nacidas en la cúspide misma del poder, porque la sangre real traía consigo su propia prisión. Durante el período que los historiadores hoy llaman el Sultanato de las Mujeres, figuras como Kösem Sultán y Turhan Hatice Sultán ejercieron una influencia asombrosa, guiando consejos,
dirigiendo guerras y gobernando tras velos de protocolo. Su autoridad remodeló el propio imperio. Pero mientras estas mujeres empuñaban el poder, las princesas de la dinastía vivían bajo un destino completamente distinto. No eran gobernantes, eran garantías, cláusulas humanas en acuerdos diplomáticos, sellos vivos de alianzas, piezas colocadas para asegurar lealtades, sofocar rebeliones o recompensar la obediencia entre hombres poderosos. Y fue en este sistema donde nació la princesa Fatma Sultán en 1606. Era hija del sultán Ahmed Peygamber y de Qasem, una mujer capaz de gobernar un imperio desde las sombras. Fatma creció rodeada de jardines, eruditos y manuscritos en árabe y persa. Los cronistas elogiaron su inteligencia. Los tutores se maravillaron de su disciplina. Estudió astronomía, caligrafía, historia y derecho. Según todos los relatos, era excepcional. Hablaba 4 idiomas con fluidez. Debatía con hombres eruditos con confianza. Observaba el cielo nocturno con una curiosidad que aterrorizaba a sus tutores, porque la curiosidad era peligrosa para una princesa. Y nada de eso importaba, porque desde el momento en que nació su vida, nunca fue suya. Su destino ya había sido escrito. Sería entregada en matrimonio, no por amor, ni por elección, ni por felicidad, sino como un mecanismo de poder. Desde el momento de su nacimiento, el futuro de Fatma Sultán ya había sido escrito en pergaminos invisibles. Sería casada no cuando estuviera preparada, no si así lo deseaba, sino cuando el imperio lo requiriera. Su cuerpo serviría a la diplomacia. Su obediencia sellaría alianzas. Y así se tomó la decisión. El hombre elegido fue Kara Mustafa Pasha, un comandante endurecido por años de guerra contra Persia, casi 20 años mayor que ella. La unión no nació del afecto, ni siquiera de la familiaridad. Fue forjada mediante el cálculo. Para él, el matrimonio significaba ascenso, protección y cercanía al poder. Para ella, todavía una adolescente, significaba convertirse en un instrumento vivo de la política del Estado, una pieza colocada en el tablero imperial. Y 3 meses antes de la boda, comenzó la verdadera prueba. El proceso se llamaba Turbil y Mubarek, la llamada educación sagrada, reservada exclusivamente para las princesas. No tenía equivalente en ningún otro lugar del mundo. Esto no era instrucción, era condicionamiento, un sistema refinado durante siglos para despojar a las hijas reales del orgullo y reemplazarlo por obediencia incuestionable. La mujer asignada para supervisarlo era Gular Hatton, de 60 inviernos, jefa del harén y veterana de más de una docena de preparaciones similares. Ya había visto a princesas quebrarse antes. Sabía exactamente cuánto tiempo tomaba. Bajo su supervisión implacable, Fatma fue conducida al estrado, la cámara de la novia, una sala revestida con alfombras persas y paneles de ébano oscuro. Nada en su interior era decorativo. Cada objeto tenía un significado. Cada ángulo recordaba a la niña su propósito. Desde el amanecer hasta el mediodía, día tras día, Fatma fue obligada a ensayar rituales de reverencia. 18 formas distintas de inclinarse. Cada postura cumplía una función. Cómo saludar, cómo servir, cómo arrodillarse, cómo recostarse, cómo esperar en silencio la llegada de su esposo. Incluso caminar dejó de ser instintivo. Fue entrenada en el yurash y el sechai, pasos medidos al ancho de un dedo, la cabeza inclinada exactamente 30 grados, las manos nunca elevándose por encima del corazón. Cada movimiento borraba el recuerdo de quién había sido. Cada corrección la empujaba más cerca de la figura que se esperaba que llegara a ser. Pero el movimiento fue solo el comienzo. El habla se convirtió en la disciplina más despiadada de todas.
el vocabulario de Fatma fue reducido a solo 43 palabras aprobadas, expresiones de gratitud, disculpa, sumisión, aceptación. Nada más. Cualquier intento de hablar libremente, cualquier desviación en el tono, cualquier pregunta fuera de turno, era castigada con ayuno, aislamiento en húmedas salas de reflexión y humillación pública ante la corte. Su obediencia no se daba por sentada, era puesta a prueba. A intervalos regulares, Fatma era llevada ante un tribunal de mujeres y eunucos, presidido por su propia madre, Cosem. Allí, su cumplimiento era evaluado como si fuera una moneda, medido, pesado y juzgado. Y aún así, esto no era lo peor. Ocultas bajo el palacio, en cámaras subterráneas a las que pocos entraban, comenzaron los preparativos para la primera noche. Se llamaban Talim y Gurdek. Se habían construido réplicas exactas de cámaras nupciales bajo tierra. Dentro de ellas había maniquíes de cera, figuras anatómicas encargadas a artesanos venecianos, fabricadas con una precisión inquietante. Ante instructoras severas, Fatma fue obligada a ensayar gestos y actos que ninguna niña de su edad debería haber sido forzada a comprender. Cada reacción era registrada en códigos: miedo, lágrimas, resistencia. Cada signo de angustia la condenaba a más sesiones, más repetición, más condicionamiento. Lenta y metódicamente, la niña que una vez contempló las estrellas fue reducida a un cuerpo obediente, su curiosidad desmantelada, su espíritu disciplinado hasta el silencio. Ya no era hija de emperadores, era una aprendiz de su destino, y el entrenamiento no se detuvo ahí. Más allá de la postura, el movimiento y el silencio, llegó la resistencia. Cualquier señal de desafío, un mentón levantado, un suspiro mal colocado, una mirada desafiante, traía castigo. Ayunos prolongados hasta que la debilidad aparecía, ejercicios repetitivos diseñados para agotar el cuerpo, confinamiento en celdas frías y sin aire. A menudo, estas humillaciones se llevaban a cabo ante toda la corte femenina, no en privado, no discretamente, sino en público, como si fuera una sirvienta desobediente y no una princesa de sangre real. Junto al control físico, llegó la purificación mental. Fatma fue obligada a memorizar versos extraídos de tratados otomanos y persas sobre la obediencia conyugal. Pasajes de Nasihat al-Muluk y Ahlak y Aimosin llenaban sus días. Textos que exaltaban la sumisión, el sacrificio y la anulación del yo como virtudes sagradas. Los recitaba en voz alta ante concubinas y eunucos que actuaban como jueces. La niña que una vez hablaba de astronomía y poesía, ahora repetía palabras diseñadas para extinguir su voluntad. La oración también se convirtió en un arma. 5 veces al día, a horas exactas, Fatma debía realizar oraciones especialmente compuestas por los ulemás del imperio. No eran actos de fe personal, eran instrumentos de control, plegarias destinadas a disolver la individualidad y redirigir la devoción por completo hacia su futuro esposo. Incluso su cuerpo aprendía la sumisión a través del culto, y las humillaciones continuaron. 2 veces por semana, ante toda la corte femenina, Fatma debía servir a las concubinas favoritas de su propio padre. Las lavaba, les peinaba el cabello, las alimentaba con la mano, las vestía para sus noches con el sultán. Este ritual era deliberado. Estaba diseñado para aplastar los últimos restos de orgullo, para enseñar a la princesa que incluso aquellas que compartían el lecho de su padre estaban por encima de ella. Testigos posteriores señalaron que Fatma a menudo se derrumbaba en sollozos mientras ajustaba las prendas de esas mujeres, con las manos temblorosas mientras la corte observaba en silencio. Una semana antes de la boda, el régimen se intensificó. Fatma fue trasladada al Gelin Kirku, el pabellón de la novia, una estructura aislada,
sellada de todo sonido exterior. Allí, cada detalle de su existencia era controlado. Sus comidas estaban reguladas: granadas, miel, almendras, leche de cabra, especias yemeníes. Sus baños eran supervisados a diario, utilizando aceites perfumados infusionados con valeriana, amapola y flor de azahar. Los elixires eran preparados por alquimistas formados en Córdoba y Samarcanda. Estaban diseñados para calmar, ablandar, inducir la rendición. Las paredes del pabellón estaban cubiertas con tapices que representaban esposas ideales, obedientes, fértiles, silenciosas, a quienes se prometían recompensas celestiales por su sumisión. Espejos venecianos fueron colocados estratégicamente por todas las habitaciones, obligando a Fatma a observarse constantemente, como si su propia mirada se hubiera convertido en otra forma de vigilancia. Para entonces, ella comprendía la verdad. Su cuerpo ya no le pertenecía. Su voz había sido reducida a fragmentos. Ni siquiera sus pensamientos estaban a salvo. Y el imperio aún no había terminado con ella, porque el día de la boda se acercaba, y lo que la esperaba entonces completaría lo que esta preparación había iniciado. Esta práctica se conocía como murkaba. En su forma original era un ejercicio místico sufí, un método de introspección interior destinado a disciplinar la mente dentro del palacio. Pero fue transformado en algo completamente distinto, un arma psicológica, un sistema diseñado para obligar a la princesa a vigilarse a sí misma, no solo en sus actos, sino también en sus pensamientos. Incluso su mundo interior dejó de ser seguro. En ese aislamiento, Fatma comenzó a comprender la verdadera magnitud de lo que le habían hecho. Ya no era dueña de su propia vida. Su cuerpo había sido entrenado para la obediencia, su voz reducida a fragmentos, sus pensamientos moldeados en reflejos de sumisión. La preparación había cumplido su propósito. La joven curiosa e inteligente que una vez soñó con los cielos había sido borrada metódicamente. Y entonces llegó el día. El 15 de marzo de 1623, desde la primera luz del alba, Estambul latía como un corazón desbordado. Las calles se llenaron de incienso y música. Las procesiones serpenteaban por la ciudad. En el palacio de Topkapi se dispusieron banquetes sobre vajillas de oro, y los invitados recorrían salones vivos de celebración. Hubo danzas de Persia y de Al-Ándalus, canciones interpretadas por los mejores músicos del imperio. Los genízaros competían ante el sultán, mostrando fuerza y disciplina al pueblo. Parecía un festival digno del cielo mismo. Para Fatma era una sentencia que se ejecutaba. Los cronistas señalaron que, mientras los invitados reían y bebían vino, la princesa permanecía en silencio, con los labios secos y la mirada perdida. Los médicos del palacio la observaban de cerca, registrando temblores, sudores fríos pese al fresco aire de marzo, ausencia de apetito y episodios repentinos de falta de aliento, signos que hoy reconoceríamos como ansiedad severa. El esplendor público ocultaba el terror privado. Y cuando se alzó el brindis final y los invitados civiles se retiraron, comenzó el momento más temido. Fatma fue escoltada desde los salones del palacio hacia el pabellón nupcial, construido en lo profundo de los jardines privados, según planos ancestrales que se remontaban a la época de Mehmed II. La estructura era octogonal, dividida en 3 niveles ascendentes. Cada nivel cumplía una función: purificación, presentación, consumación. Nada en aquella arquitectura era accidental. Cada corredor, cada umbral, había sido diseñado para despojar a la princesa de toda agencia y transformar la ceremonia en un acto de sumisión total. El primer nivel era conocido como Taj Ha-Katu,
la cámara de purificación. Allí, Fatma fue sometida a baños rituales que duraron horas. El mármol de Carrara reflejaba la luz de las antorchas sobre el agua. Esencias de rosa de Damasco, aceite de shiz, sándalo y ámbar gris somalí se adherían a su piel. Alquimistas suministraban ungüentos infusionados con opio diluido, mandrágora y otras sustancias destinadas a calmar el cuerpo y embotar la resistencia. Los médicos de la corte describieron el estado resultante como un éxtasis de sumisión. El segundo nivel era Teslim Katú, el piso de la rendición. Aquí, Fatma fue vestida con su traje nupcial, seda blanca tejida con hilos de oro, adornada con perlas del Golfo Pérsico. Para un observador externo, parecía majestuoso. En realidad, estaba diseñado para el control. Cordones ocultos y cierres internos restringían el movimiento. El peso de la corona limitaba su postura. Tobilleras y brazaletes contenían sutilmente sus pasos. Zapatos de suela gruesa hacían imposible la huida. La prenda era una prisión disfrazada de esplendor. Mientras Fatma era transformada en un símbolo, su futuro esposo pasaba por preparativos muy distintos. Rodeado de consejeros y veteranos de guerra, Kara Mustafa Pasha recibía instrucción no sobre el matrimonio, sino sobre la dominación. Se le enseñaban métodos de intimidación, frases calculadas destinadas a humillar y técnicas para imponer autoridad sobre una princesa imperial. No habría incertidumbre en esa unión, no se permitiría resistencia alguna. Luego llegó el ascenso al tercer nivel, Sefaf Kartu, la cámara de la consumación. Sus muros estaban cubiertos de tapices que representaban ciudades conquistadas, ejércitos derrotados y princesas cautivas. La imaginería era deliberada. Trazaba un paralelismo claro entre la victoria en la guerra y la victoria en el lecho matrimonial. El propio mobiliario había sido creado para el control. Camas con sistemas de cuerdas ocultos, cojines impregnados de aceites calmantes, una luz tenue diseñada para desorientar y debilitar la voluntad. Fue allí, rodeada de símbolos de conquista, donde Fatma afrontó su noche más temida. Apenas sostenida por su propia respiración, se convirtió en el sello viviente de un pacto político. Las crónicas oficiales describirían más tarde la boda como un triunfo, pero dentro de aquella habitación se desarrollaba una realidad muy distinta. Cuando las puertas del Sifakatu se cerraron tras la procesión, Fatma quedó sola con su esposo. Los registros médicos de la época describen lo que siguió como un colapso total del espíritu. Meses de disciplina y humillación habían agotado su capacidad de reacción. Su cuerpo temblaba de manera incontrolable. Su voz se redujo a un susurro. Sus ojos vagaban como si estuvieran fijos en algo que nadie más podía ver. Los médicos imperiales denominaron más tarde aquella condición Sokma y Ham, shock total. Kara Mustafa Pasha, formado en asedios y campos de batalla, interpretó inicialmente su estado como desafío. Creía que se trataba de arrogancia que debía ser quebrada. Aplicó los métodos que le habían enseñado: intimidación, fuerza controlada, gestos calculados de dominación. Pero no había rebelión que vencer, solo vacío. Fatma ya no estaba presente. Su mente se había retirado a una disociación profunda, abandonando el cuerpo como último medio de supervivencia. Cuando el matrimonio fue finalmente consumado, tras horas de intentos fallidos, observadores ocultos registraron el hecho como traumático para todos los involucrados. Documentos escritos en códigos persas hablan de hemorragias internas, pérdidas repetidas de conciencia y de lo que los médicos llamaron Ruh Sukmek, la partida del alma. Desde aquella noche en adelante, Fatma Sultán nunca volvió a ser la misma. En los días siguientes, incluso los instructores más estrictos del harén
se mostraron alarmados. La princesa desarrolló mutismo selectivo. Hablaba solo cuando se le dirigían directamente, y aún entonces, solo en susurros. Su apetito desapareció por completo, obligando a las asistentes a alimentarla contra su voluntad. La niña brillante que una vez debatía con eruditos y estudiaba las estrellas había desaparecido, y lo que vino después garantizaría que nunca regresara. Episodios de llanto incontrolable comenzaron sin previo aviso y podían durar horas. Peor aún, surgió lo que los cronistas de la corte llamaban la enfermedad del miedo. La mera presencia de un hombre, incluso de eunucos de confianza, bastaba para sumir a la princesa en pánico. Su respiración se volvía rápida y superficial, su piel empapada en sudor. Desmayos repentinos dejaban a las asistentes luchando por mantenerla consciente. Los médicos de la corte diagnosticaron lo que llamaron melancolía virginal. Según sus tratados médicos, esta condición era común entre las princesas imperiales tras su primera noche de bodas. Se hablaba de ello en voz baja, casi de forma clínica, como si fuera una consecuencia esperada y no una catástrofe. En términos modernos, reconoceríamos lo que era: un trauma irreversible, una herida en la psique que ningún remedio sencillo podía reparar. Intentaron todo lo que conocían: tratamientos herbales, musicoterapia, ejercicios espirituales sufíes destinados a restaurar el equilibrio del alma. Nada funcionó. Nada devolvió a la Fatma que había sido. En su lugar quedó una presencia apagada y obediente, físicamente viva, pero ausente. Sus libros permanecieron cerrados, sus instrumentos acumularon polvo. Los jardines que antes recorría con asombro fueron abandonados. La hija del sultán más poderoso de la tierra había sido reducida a una figura silenciosa, una sombra de potencial no realizado. Su matrimonio con Kara Mustafa Pasha se volvió mecánico. Hubo hijos, hubo apariciones formales, hubo la ilusión exterior de estabilidad, pero tras las puertas cerradas reinaba el silencio. La distancia reemplazó a la intimidad, la rutina sustituyó al vínculo. Según memorias posteriores, el propio Pasha buscó escapar a través de campañas militares y del opio, intentando acallar la culpa de haber desempeñado su papel en un ritual que destruyó a la mujer con la que se casó. Fatma Sultán vivió 29 años más después de aquella noche. Se convirtió en un ornamento en las ceremonias, una madre por obligación, una esposa sin voz. Su muerte llegó en 1652, atribuida oficialmente a una fiebre cerebral. Ocurrió en el aniversario de su boda. Para muchos dentro del palacio no fue una coincidencia. Para ellos fue como si el peso del recuerdo hubiera terminado por cerrarse sobre su alma. Y el destino de Fatma no fue una anomalía, fue un patrón. Archivos del palacio, recuperados siglos después, revelaron que decenas de princesas otomanas soportaron destinos similares. Algunas quedaron marcadas permanentemente por el mutismo. Otras intentaron escapar mediante el suicidio o la locura. Unas pocas desaparecieron por completo de los registros oficiales, como si nunca hubieran existido. La maquinaria imperial, tan meticulosa en sus protocolos, era igualmente hábil para borrar vidas inconvenientes. Los eufemismos reemplazaron a la verdad. El silencio sustituyó a los nombres. Documentos traducidos recientemente hablan de princesas que fingieron su propia muerte para evitar un segundo matrimonio, de otras que idearon códigos secretos para comunicarse con hermanas atrapadas en circunstancias similares, y de unas pocas excepcionales que, con asombroso valor, pidieron directamente al sultán el divorcio, desafiando un sistema que parecía irrompible. Estas historias,
enterradas durante siglos en archivos prohibidos, revelan algo crucial. Incluso en la oscuridad más profunda, la resistencia nunca desapareció por completo. La tragedia de Fatma Sultán y de tantas otras como ella expone una verdad incómoda. El poder absoluto no siempre protege a quienes están más cerca de él. A veces los consume primero. Mientras el mundo exterior imaginaba a las princesas otomanas rodeadas de lujo y privilegio, la realidad era una cadena invisible, diseñada con precisión, impuesta mediante rituales y justificada en nombre del imperio. Lo que nos enseñaron como cuentos de hadas eran en verdad construcciones políticas que devoraron a las propias hijas del sultán. Y eso nos deja con una última pregunta. ¿Cuántos otros secretos permanecen ocultos en los archivos palaciegos de todo el mundo? ¿Qué rituales oscuros se escondían en las cortes europeas, en las dinastías rusas o en las casas imperiales chinas? ¿Qué precio pagaron realmente las mujeres para sostener la grandeza de los imperios? Si la historia de Fatma te ha acompañado, acompáñanos en las próximas revelaciones. Suscríbete. Comparte esta historia con quienes merecen saber lo que la historia intentó enterrar. Deja un comentario con el nombre de la reina o princesa cuyo destino quieres que revelemos a continuación. Porque solo exponiendo estas verdades ocultas podremos finalmente escuchar las voces que el poder se esfuerza tanto por silenciar.